y es la forma en que llueve agua. Pero de un tiempo, bueno, de que llegó la empresa, el nivel de agua pues bajó significativamente y pues desde hace tiempo se sabía que era por ello, ¿no? Porque ha llegado a una fuente. Entonces, pues ya, digamos que un momento en que pueblos de acá decidieron organizarse a través de asambleas, juntarse muchos pueblos y el 22 de marzo fue cuando toman las instalaciones, bueno, más bien las cierran, las clausuran y de entonces no pues se ha tratado de que vinieran pues tanto representantes como de empresa como de para decirles, ¿no? Ya no se iba a permitir, pero no, pues el desprecio de siempre, ¿no? Del gobierno y de los empresarios pues es muy grande hacia los pueblos, entonces pues no se presentaron, lo tomaron así como les portaba y los deciden hacer un decreto en el más de esa empresa, ¿no? Que los pueblos son los que ahora están diciendo que no van a permitir que vuelva a funcionar esa empresa, que no vuelva a sacar agua, ¿no? De esta zona. Y pues así ha continuado, el plan pues ya lleva pues, 3 meses, bueno, desde el 22 de marzo, y sí se ha notado, ¿no? Bastante cambio en el nivel de agua de esos cristales de las familias de acá. Entonces, pues era obvio, ¿no? Lo que estaba causando la escasez, pues era esta empresa. Aquí es el municipio de Juan Cebonilla y colinda con Huejotzingo, y en Huejotzingo pues hay un amplio complejo industrial que también ya lleva muchos años, tanto contaminando como extrayendo agua. O sea que la Bonafont pues no es la única empresa, ¿no? Que despoja aquí a los pueblos. Está, por ejemplo, la Volkswagen, que tiene pues bastante extensión sus instalaciones y tienen pozos también, ¿no? Se sabe que esa empresa y otras más tienen pozos profundos que extraen millones de litros de agua, además de Bonafont. Entonces, pues ahora se abrió esto que ya todos saben que es el Sopor, que pues es un desastre ambiental, que lo ven como un atractivo turístico. La verdad es que es una gran desgracia, principalmente, bueno, en primera instancia para la familia que perdió su casa y también para personas que tienen pues tierras de cultivo aledañas, pues ya perdieron total acceso, ya que está resguardada por Guardia Nacional y Policía de manera constante. Y hace unas semanas vino el gobernador Barbo a decir que pues hacer su circo, ¿no? Metió muchísima gente en la zona acordonada de Socavón, metió muchas patrullas, amedrentó a los pobladores, aquí las comunidades pues fueron, ¿no? a levantar la voz también, a decir que pues de cuentas es su culpa, ¿no? Por permitir esto. Y lo que menciona Barbosa es que pretenden convertir esa zona en zona turística y habitacional. O sea, más bien es como de cómo aprovechamos esta desgracia, ¿no? Económicamente y políticamente. Entonces vuelve a hacer lo mismo y pues igualmente los pueblos de acá se organizan y hace también de semanas hicieron eh, una rueda de prensa en donde pues los pueblos muestran, ¿no? que conocen su territorio, que conocen todos los problemas que ha habido gracias a la industrialización y culpan directamente a tanto a quienes dieron esas concesiones como a las empresas, ¿no? Se escucha muy cortado. Hola, ¿ya me escuchó? Sí, en Ok. los últimos momentos Bueno, ha espero que estado se haya mejor. escuchado un Sí, poco. va mejor que al inicio. Ok. Entonces, gracias. Sí, es que no vi los mensajes, perdón. Eh, que la buena fuente también señalar a los otros responsables, ¿no? de esta
este desastre ambiental que es el socavón, que así es como se tiene que ver, porque tampoco se tiene certeza de hasta dónde va a avanzar, ¿no? El crecimiento de este socavón o qué otros daños va a haber, ¿no? Se han notado algunas grietas, en otros lados algunos otros hoyos, ¿no? En las cercanías. Y pues lo peor de todo es que cerca de ahí también pasa el gasoducto, ¿no? Que forma parte del proyecto Integral Morelos y que pues insiste, ¿no? En completar ese proyecto pese a las claras muestras de que es muy peligroso, ¿no? Ya lo veíamos ayer, ¿no? Que hubo el incendio en el gasoducto de Pemex, pues ese es como pues el anuncio, ¿no? De lo que puede pasar acá y siendo zona volcánica, pues el riesgo se acrecenta, ¿no? Entonces, pues los compañeros y las compañeras están ahí resistiendo día y noche, y pues sí, la intención es pues no dejar que vuelvan a abrir la empresa. Se han acercado representantes a estas alturas, pues ya después de tanto tiempo, a intentar dialogar, pero pues obviamente eso ya no es posible, ¿no? Los pueblos dieron un tiempo y eso ya pasó, ya no hay diálogo posible, ¿no? Ya los pueblos lo decretaron y es una decisión que no se va como a poder cambiar de ninguna manera, ¿no? Entonces, pues esa es la situación pues nada, ahí están los compañeros y compañeras resistiendo, hay muchas actividades en el plantón, mucha solidaridad también con otros pueblos, otras organizaciones y también en otros países, pues ya digamos que la resistencia de las compas pues es bastante fuerte pues también, bueno, a mi modo de ver es un ejemplo, ¿no? También de organización y de resistencia. Pues acá andamos, ¿no? En cuanto puedo, yo vengo acá a apoyar en algo, al menos pues con mi presencia y en algunas cosas como gráficas, pues allá ando también. Y platicando pues con la compañera Flor y con otros compas, pues pensábamos también la posibilidad, ¿no? Pues de ir avanzando en la construcción de autonomía y pues la salud y la educación pues son como aspectos clave, ¿no? Para lograrla. Entonces, yo le propuse a la compañera Flor que se integrara, pero de entrada porque ella tiene como muchas experiencias en torno a la salud y muchos intereses, ¿no? En ese sentido, entonces por eso yo a ella la invito de primera instancia, pero la idea es como, bueno, la idea que tenemos es como recuperar todo lo que acá aprendemos, concretizarlo, estructurarlo y poderlo compartir con más compañeros y compañeras acá en el plantón, ¿no? Para que se pueda ir gestionando, pues, esta escuelita, digamos, en físico, acá en el plantón, ¿no? A partir de lo que, pues, aprendamos en conjunto, en colectivo de este lado y, pues, también haciendo la vinculación, ¿no? Con ustedes, o sea, que sea como que la escuelita tenga esa faceta, ¿no? Aquí, en esta zona, pero, pues, ahorita estamos como en la parte de imaginarnos cómo va a ser para poderla proponer, sí, ¿no? Acá a la asamblea y invitar a más compañeras y compañeros y pues que se haga en colectivo todo esto, ¿no? Entonces, por eso pues sí estamos como muy interesados en seguir participando para, pues para tener más herramientas, ¿no? Más conocimientos y más herramientas para poder acá fortalecer la lucha. Eso a grandes rasgos, igual si tienen alguna duda y si yo puedo contestarla, pues adelante. Gracias, Mati. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Mati para entender igual un poco más la situación ahí? ¿O algún comentario, otra cosa que quiera compartir? Mati, nada más una pregunta. ¿Solamente Juan Cebonilla está participando? No, bueno, son los pueblos de Juan Cebonilla y de otros pueblos aledaños de otros municipios, por ejemplo, de Huejotzingo, de San Martín, Coronango me parece que ya es otro municipio. Entonces sí son como los afectados, los aledaños, ¿no? A Juan Cebonilla. Ahí sí se escuchó, que decía aquí que estaba mal el internet. Sí, gracias.
Mati, yo nada más tengo una pregunta de acuerdo a lo que tú has visto. Desde pues saber que frecuentemente mantener algo como un plantón permanente es como un reto enorme, ¿no? Por las actividades también que tienen todas y todos, la presión económica y cómo es que lo están haciendo las y los compas ahí, más allá pues del apoyo obviamente que llega de fuera, de organizarse para que se pueda mantener, se rotan o ahí mismo están cocinando, cómo resuelven pues esos problemas, ¿no? O necesidades cotidianas. Nada más de curiosidad de saber, pues. Sí, pues al final de cuentas la lucha es colectiva, ¿no? Y es entre los pueblos y los pueblos acá de por sí siempre es así, ¿no? Como apoyarse y pues son los pueblos mismos quienes sostienen el plantón. O sea, son pueblos, son muchos pueblos que están acá sosteniéndolo, ¿no? Tanto en presencia como pues en alimentos, ¿no? En cosas que se vayan requiriendo en trabajo. Al final es eso, ¿no? Es la autonomía de los pueblos la que está sosteniendo la lucha. Y sí hay apoyos, ¿no? De otros compañeras, compañeros, que pues sí ayudan mucho, pero al final quienes están resistiendo son los compas, ¿no? Quienes están sosteniendo son los compas. Acá pues muchos compañeras y compañeros se dedican al campo. Entonces, pues también de ahí, ¿no? De ahí viene como los alimentos y sí, tienen, pues ahí está la cocinita, están las compañeras, pues las compañeras mayores, ¿no? Que están ahí a cargo de la cocina y pues diario hay alimentos porque diario se llega a la solidaridad de todos los pueblos de acá. Y pues sí, es completamente autónomo, o sea, acá es absolutamente apartidista, absolutamente en contra, ¿no? Pues organizaciones que pues nada más lucran, ¿no? Con la lucha de los pueblos. Entonces, pues por eso yo creo que se mantiene tan fuerte, ¿no? Porque pues pues son los pueblos, o sea, no hay más. Ujú. Y sí, hay rotación, se hacen las guardias, eh, se trata de que pues siempre haya personas, ¿no? No tiene mucho que se acercó una periodista, una mujer que nada más quería afectar, ¿no? La organización es de un medio de comunicación, eh, Imagen TV creo que se llama, y llegó así súper agitada, rapidísimo, grabó 40 segundos diciendo que no había nadie, ¿no? Cuando los compañeros estaban adentro de las carpas y llegó así a querer deslegitimar y difamar, ¿no? Que pues estaban vacías las carpas cuando no es así. Los compañeros siempre están al pendiente y en constante comunicación para cuidar pues el plantón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Mati o algún otro comentario? Ok. Bien, pues si no, muchas gracias, Mati. Igual nos seguirás compartiendo y pues si pueden integrarse las y los compas de allá en un poco de cosas de salud o pueden ver igual después la grabación, por ejemplo, de la sesión o como sea que podamos apoyar pues en que tengan igual más herramientas o agregar más bien a lo que ya tienen en cuanto a salud, pues estaría maravilloso, ¿no? Y que estaríamos entonces cumpliendo un poco también más con lo que queremos, pues, con la escuela. Entonces, pues agradezco que hayas tenido también esa iniciativa, pues, de vincular, ¿no? Entre este trabajo y el otro, pues, está muy bien. Pues si no hay más compas en ese punto, en esa compartición, igual podemos seguir con el tema grueso, por decirlo de hoy, y los que tienen a la mano, pienso en particular quizás Pancho, los compas de la brigada, si tienen estetoscopio a la mano,
Yo ando como fuera de casa inesperadamente, entonces no traigo el mío, pero para demostrar algunas cosillas igual les pediría su apoyo cuando lleguemos a ese punto, ¿no? De lo demás, pues con que tengan donde quizás dibujar, escribir, un papel, un lapicero, sus manos, y bueno, corazón, cabeza, como siempre, pues ya es suficiente, pues. Entonces vamos a ver un poco de unas cosas de anatomía que nos ayuden más que nada en lugar de entrar como a muy detalles quizás muy pequeños, no es tanto el punto, ¿no? El punto es como ubicar algunas cosas del sistema o del aparato digestivo que nos ayuden luego entonces a entender cuando alguien nos viene con un malestar, cómo ubicar algunas cosas y hacerlo como más funcional, más práctico, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación más que nada para las imágenes. Y ya me dirán ustedes si se ve. Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces aquí tenemos, bueno, también el logo otra vez muy bonito que nos hizo Mati. Lo podemos ir ocupando ya en cosas de la escuela. Lo primero que vamos a ver es justo como algunas de las estructuras. Nunca sé la forma más adecuada o menos aburrida, por decirlo así, de abordar esas cosas porque sí son un poco, como diré, pues así, ¿no? Como de aprender un poco de anatomía muy básica. Como digo, vamos a vincularlo hoy con ubicar pues algunos patrones de dolor abdominal, entonces espero que eso haga que sea más fácil recordar. En los documentos que les mandé, en particular en uno de ellos, hay dibujos ya bonitos, completos, no están a color obviamente, o quizás algunos sí, donde ustedes podrán revisar todo esto, ¿no? Y más allá de eso, pues también en muchos videos de YouTube, imágenes en internet, lo pueden encontrar. Aquí una de las partes importantes es recordar, obviamente, que el objetivo mayor del aparato digestivo, como ya sabrán o imaginarán, es hacer que los nutrientes o las partes pues esenciales de los alimentos, de todo lo que ingerimos en cuanto a sólidos, líquidos, lleguen a finalmente pues a las células, ¿no? De nuestro cuerpo, a todos los órganos que necesiten los nutrientes como los azúcares, proteínas, grasas, todo lo que es esencial para el funcionamiento del cuerpo. Entonces debe haber algún mecanismo para hacer que esos alimentos que consumimos pues ya en sus más pequeños partes o más sus estructuras más pequeñas puedan cruzar a la sangre y de ahí pues llegar a todos los órganos que lo necesitan, ¿no? Y de eso se encarga el aparato digestivo. Pasan otras cosas también muy importantes en esos órganos del aparato digestivo. Vamos a mencionar algunos, como digo, para que hoy no sea muy pesado. Solo quiero ver como algunos puntos principales y lo demás lo podrán revisar en esos apuntes pues que van en esos documentos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, el aparato digestivo no solo se limita a esa parte del abdomen, ¿no? Como frecuentemente lo imaginamos, incluso antes de meter un pedacito de alimento en la boca, simplemente con visualizar los alimentos empiezan a fluir algunos de los jugos digestivos, tanto a través de la saliva, en nuestro estómago. Entonces, el proceso de la digestión como tal empieza desde incluso antes de meter los alimentos a la boca, ¿no? Pero aquí hace recordatorio visual que la digestión como tal de los alimentos o este proceso empieza desde la boca, no solo ya en los órganos que están en el abdomen. Entonces, en la boca pues tenemos la lengua que nos va a ayudar a mover, tenemos los dientes que van a ayudar a triturar obviamente los alimentos y también tenemos las glándulas que secretan saliva, ¿no? Hay 3 pares de glándulas y la saliva ya contiene enzimas que nos ayudan a empezar a romper. Las enzimas ayudan, dependiendo de qué enzima es, pues son sustancias que ayudan a romper
ya sea los carbohidratos, las proteínas, las grasas, en pequeñas partes, porque conforme que va el alimento moviéndose por el sistema digestivo, se van haciendo en partes más y más y más pequeñas hasta que por fin puedan cruzar hacia la sangre. Entonces, todo esto incluso empieza desde la boca, ¿no? Además de hacer físicamente como tal más pequeño el alimento y empezar a mezclarlo con la saliva. Y estas bolitas o bolos, por ejemplo, de comida mezclada con saliva que se empieza ya a digerir, va a pasar cuando tragamos como tal, se va a pasar hacia lo que es este tubo, que es el esófago. Importantemente a este nivel más arribita, donde se dice faringe, pues es donde hay una conducta en común, tanto del aire que estamos respirando como de los alimentos. Y ahí obviamente si el alimento no va, no cruza por el esófago y más bien va hacia la tráquea, que es el tubo que habíamos visto en el sistema respiratorio que lleva el aire hacia los pulmones, pues puede haber problemas ahí de atragantamiento, ¿no? Pero por eso pues tenemos ese mecanismo con los músculos, que están especializados para ese proceso de tragar. Hay algunos mecanismos de seguridad que hacen que el alimento vaya a través del esófago. Y se va a empezar a moverse en el esófago. Y aquí un punto importante, hace una semana más o menos, nos estaba comentando, nos compartió Pancho, por ejemplo, un reporte de un ultrasonido y desde ahí sacamos lo que es la palabra peristalsis. Entonces, la peristalsis se refiere a un movimiento rítmico que se hace a través de prácticamente todo el sistema digestivo, lo que es el esófago, empieza desde ahí, el estómago, los intestinos, hasta que el alimento en la forma que ya esté, llegue hasta el recto y a la defecación. A ese movimiento que es gracias a los músculos, porque hay músculos en la pared de lo que es el esófago, el estómago, los intestinos, hacen un movimiento coordinado que está controlado igual por nervios, que se llama peristalsis. Lo podemos poner igual en el chat después, pero eso se refiere a ese movimiento. Eso hace de que aunque estemos boca abajo, de cabeza, frecuentemente, bueno, crecimos yo creo que como niños pensando, o igual después, pensando de que es la gravedad que hace que el alimento se mueva o se caiga, ¿no? Desde la boca y pase pues en el sentido que debe de moverse. Pero les aseguro que aunque estemos en otras posiciones, el alimento sí va a seguir su movimiento desde boca hacia recto y ano, gracias a la peristalsis a los músculos, independientemente de la posición en el cual estamos. No estoy diciendo que nos pongamos de cabeza abajo, pues, para comer, pero eso es como el mecanismo que existe, pues, en el sistema digestivo para asegurar ese movimiento. Entonces, la comida ya mezclada con la saliva en porciones más pequeñas, se va a ir moviendo a través o en el esófago y va a ir bajando hasta que llegue eventualmente al estómago. Aquí no pinta en este diagrama los órganos que vimos que son parte del sistema o el aparato respiratorio que están en el pecho, ¿no? Que serían los pulmones, y sabemos, como vimos, que hay un músculo aquí arribita del hígado precisamente que divide el pecho de lo que es el abdomen. Obviamente el esófago está pasando tanto por el pecho o el tórax y llega y cruza por un hoyo que existe en ese músculo del diafragma para que haga unión como tal con el estómago. Y en el estómago pues hay diferentes partes. Si ustedes ya luego quieren ver diagramas que están como a mayor detalle, que dicen las partes como tal del estómago, lo pueden hacer. Creo que no es del todo importante, siempre y cuando veamos aquí dónde está ubicado el estómago. Entonces, si ustedes mismos se tocan, básicamente el estómago está, si tocan ustedes aquí donde termina este hueso del tórax, se pueden ir palpando para que se ubiquen un poco mejor, y tenemos este punto justo debajo donde está
el plexo solar que le llaman, o el sifoides que llamamos, donde termina este hueso, y aquí podemos también palpar lo que es el borde de las costillas, ¿no? De cada lado. Ustedes pueden palpar dónde está su última costilla y ya como que caen sus manos en un vacío o en la grasita que tenemos, dependiendo de la situación. Y si de este punto en medio vamos un poco más hacia la izquierda de nuestro abdomen, justo donde están estas últimas costillas, más o menos en ese lugar está el estómago. Frecuentemente en el punto en medio donde termina ese hueso lo llamamos lo que es boca del estómago, porque justo podemos tener una partecita del estómago que está ahí, donde entra el esófago al estómago. Pero después la mayor parte del estómago está cargado un poco hacia la izquierda, ¿sale? Entonces, para ir ubicando también donde vamos a, bueno, hablar de los dolores, algunos otros síntomas, el estómago está, le llamamos esto la boca del estómago como un poco más al centro, pero ya el estómago está, como verán en este diagrama, cargado un poco más hacia la izquierda, ¿no? Y en el estómago igual, hay músculos en la pared y el movimiento de peristalsis del estómago va a hacer que se mezcle aún más la comida con algo principalmente que sale de las células de la pared del estómago, que es el ácido clorhídrico. ¿Sale? Entonces, no veo yo aquí bien mi chat, pero si alguien más, no sé si Víctor o alguien más pueda poner en el chat, o Pancho, alguien más, quien quiera, ácido clorhídrico es la sustancia, además de otras, pero es una de las sustancias principales que hace que se va digiriendo lo que son las proteínas, por ejemplo, principalmente en el estómago, se cortan en pedazos más pequeños, se empieza la digestión, además de otras hormonas, por ejemplo, ¿no? La pepsina, por ejemplo, es otra que sale de las células del estómago y va haciendo que las proteínas se van rompiendo pues en pedacitos más pequeños. Hay varias sustancias así, pero entonces aquí ya empieza más fuerte, por decirlo así, el proceso de la digestión. Los alimentos pueden durar en el estómago desde tan poco como 2 horas hasta un tiempo igual de 5 o 6 horas. Obviamente, si ya entran otros problemas, por ejemplo, algunos problemas de la digestión, en personas que tienen diabetes, que este movimiento peristáltico se hace más lento, algunos otros problemas de salud, pues bueno, el alimento se puede quedar, entre comillas, decirlo así, estancada, o estancado en el estómago más tiempo. Pero en promedio, pues de 2 a 5 horas puede estar en el estómago, también dependiendo de qué es lo que consumimos, ¿no? Si es nada más líquidos o si hay grasas y proteínas, puede tardar más tiempo. Y conforme ya que se va mezclando con este ácido, se empieza el proceso de la digestión, poco a poco este alimento va a pasar desde el estómago hacia la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que está en forma como más o menos de un C. Entonces, desde el estómago va a entrar en lo que es el intestino delgado, en su primera parte, que es el duodeno. Ahora, vemos otro órgano aquí muy importante, que a diferencia del estómago que está cargado hacia la izquierda, este órgano va a ocupar prácticamente toda esta parte a la derecha, debajito de mis costillas, toda esta parte aquí. Es un órgano enorme que corresponde al hígado. El hígado, aunque el alimento como tal no pasa a través del hígado, el hígado es muy importante en el proceso de la digestión. Una de las sustancias muy importantes que va a producir el hígado para la digestión es la bilis, ¿no? Que seguramente hemos escuchado de la bilis muchísimas veces, incluso está conectado pues a los estados de ánimo. Decimos, bueno, que si alguien se enoja, se le sube la bilis, pero la bilis como tal que se produce en el hígado y a través de varios pequeños tubos lo va a llevar hacia lo que es la vesícula biliar, que es como el saco donde se almacena o se guarda esa bilis que se produce del hígado. Esa bilis más que nada nos va a ayudar a digerir lo que son las grasas.
Entonces es importante para la digestión de las grasas. Como tal, las células del hígado son los que producen la bilis y la vesícula biliar, que luego veremos algunos problemas de la vesícula, es el saco que va a almacenar esa bilis que se va produciendo de parte del hígado. Y cuando nuestro sistema digestivo detecta que hay un contenido de grasa en este alimento que acabamos de consumir, cuando llega el alimento al intestino delgado, al duodeno, la vesícula va a contraer, este saco se va a hacer pequeño para excretar o empujar esa bilis hacia lo que es el duodeno, para que esa bilis llegue ahí y ayude también al proceso de la digestión de las grasas. Entonces, dependiendo del contenido de lo que es que consumimos, pues va a haber secreción o no de la bilis. Si hay grasa, pues lo va a secretar o lo va a empujar haciendo una contracción y va a llegar esta bilis aquí al duodeno donde está el alimento en ese momento. Además de ese órgano que es el hígado y la vesícula biliar que ayudan al proceso de la digestión, atrásito del estómago, entonces más hacia la espalda, más profundo, está otro órgano que apenas vemos aquí, lo pintaron así de naranja porque está detrás del estómago, que es el páncreas. Y el páncreas también tiene varias funciones. En la digestión también nos va a secretar algunas hormonas que van a llegar de igual forma al duodeno y van a ayudar en lo que es la digestión. Entonces, el páncreas tiene otras funciones también. Nos ayuda con la insulina, que va a regular lo que son los niveles de glucosa en la sangre, por ejemplo. Entonces, el páncreas también, aunque el alimento no pasa físicamente por el páncreas también es un órgano importante para la digestión y se encuentra detrás de lo que es el estómago. Entonces, nada más se ve una partecita si estamos viendo desde adelante. Bien. Una vez que el alimento recibe sus cantidades de bilis, puede recibir también hormonas del páncreas, va a seguir su proceso por todo lo que es el intestino delgado. En las diferentes partes, pues va a pasar diferentes cosas a este alimento, pero es importante recordar que la mayor parte de la digestión, es decir, absorción, que pasen los nutrientes importantes de los alimentos hacia la sangre, va a pasar a nivel de lo que es el intestino delgado, ¿sí? Todas sus partes, tiene 3 partes el intestino delgado y tiene como una superficie que permite que estos carbohidratos, proteínas y grasas en su forma más pequeña o más útil para las células puedan pasar hacia la sangre. Entonces ya empiezan esos nutrientes a llevarse por la sangre a todos los órganos, células del cuerpo, ¿no? La glucosa, por ejemplo, que sabemos que es súper importante para que sigamos vivos y además de todos los otros nutrientes. Entonces, en ese caso, todo es importante, ¿no? Los carbohidratos, las grasas, las proteínas, todos son elementos vitales que necesitamos para que sigamos vivos. Entonces, esto pasa más que nada a nivel del intestino delgado y va a seguir su proceso por el mismo peristalsis, su movimiento, se va conforme que va moviendo, sacando los nutrientes que necesitamos, hasta que por fin este intestino delgado, les voy a enseñar, intento, pues es un poco torpe aquí a distancia, pero va a llegar el intestino delgado aquí abajo a la derecha. Entonces, si yo toco la parte de mi abdomen que casi llega, por ejemplo, a los huesos de mi cadera, aquí abajito a la derecha, es más o menos la región, ustedes también se pueden tocar ahí, donde el intestino delgado se va a juntar con lo que es la primera parte del colon o mi intestino grueso. Aquí está y lo llaman el ciego, a esa parte del colon, donde se junta el intestino delgado con el intestino grueso. Y si se dan ustedes cuenta, hay otra estructura que puede ser importante cuando nos causa problemas más que nada, que está colgado de ese ciego que es el apéndice, que básicamente tiene más o menos el tamaño, diría más bien de mi dedito pequeño, meñique,
y está ahí colgado de esa parte. Entonces recuerden que está hasta abajo a la derecha, ¿no? Ya luego podremos hablar en detalle del apéndice, pero con que recuerden que está en esa zona misma donde el intestino delgado se conecta con el ciego, que es la primera parte del colon. Luego el colon, si ustedes se dan cuenta, es la estructura verde aquí, forma casi como estuviera enmarcando el abdomen. Entonces de aquí abajo a la derecha, primero sube sobre el costado derecho a esa parte y la llamamos el colon ascendente porque está subiendo, y después llega como a una esquinita y va entonces de derecha a izquierda. A esa parte que va así transverso, justamente le llamamos el colon transverso. Entonces va de un lado a otro hasta que llegue a la otra esquina y baja entonces esta última parte sobre el costado izquierdo, y a ese le llamamos el colon descendente porque la comida en el sentido que va descendiendo. Hasta que por fin este colon descendente se junta con la parte que se llama como el recto y finalmente el ano, ¿no? Por donde sale ya la comida ya en conformación o en forma de materia fecal, o bueno, más coloquialmente llamado el popó, ¿no? Y en el colon, el proceso probablemente, hay muchas cosas que pasan también en el colon, pero recuerden ustedes que es la parte del intestino donde vamos a absorber ahora sí el agua mayoritariamente, ¿no? Entonces ahí es donde el cuerpo va a reabsorber o tomar agua de esta mezcla pues de comida, enzimas y demás. También hay mucha bacteria de forma normal que debe estar presente en el colon, que nos ayuda con el proceso normal de la digestión, además de otras cosas, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos, son los componentes del sistema digestivo, donde están ubicados en el cuerpo, y puse la imagen a la derecha de la diapositiva, que es como alguien que está parado de lado y está cortado el cuerpo a la mitad, solamente para que recordemos siempre importantemente que no somos estructuras en dos dimensiones, ¿no? También hay estructuras más profundas, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, aquí si esto aquí es la columna vertebral, o sea, los huesos de la columna, vemos que el páncreas, por ejemplo, está más hacia la columna, que los intestinos están un poco más superficial, o sea, más hacia la parte anterior del abdomen. Entonces, están ubicados tanto, por ejemplo, de derecha a izquierda, como hay estructuras más superficiales o más hacia la pared del abdomen, como el estómago, y habrá otros que están más profundos, como lo que es el páncreas, ¿no? Y el intestino como tal es larguísimo, tiene varios metros, varios pies de largo, pero está todo como juntado, pues doblado y fijado con algunas estructuras para que no se mueva de más, y esa es la forma que puede caber pues dentro de lo que es la cavidad abdominal. Además de eso, obviamente hay vasos sanguíneos, venas, arterias y demás, pero esas son las estructuras en general importantes para la digestión de los alimentos. Entonces, antes de que sigamos, quiero preguntarles si tienen alguna duda, pregunta sobre como tal la ubicación y a grandes rasgos el funcionamiento o el objetivo pues de la función de estos órganos. Cualquier duda o pregunta, pues igual ahorita lo pueden hacer. Yo quiero preguntar, Sí. ¿Y el vaso dónde está? Entonces el vaso aquí no está, justo porque no contribuye como tal a la digestión, pero es muy buena pregunta porque es importante como tal para entender el abdomen. El vaso, Rebeca, se encontraría aquí donde vemos esta curvatura. Sí ven la flecha, ¿verdad? Del estómago. Sí. Entonces sí. El vaso se encuentra justo aquí en este costado. Si se imaginan, muchas veces el vaso, tenemos aquí la cola del páncreas. Entonces la cola del páncreas llega y el vaso está justo al ladito, como si estuviera abrazando la cola del páncreas. Entonces, así como tenemos el hígado en el costado derecho, tenemos el vaso en lo que es el costado izquierdo, más o menos al nivel de estas últimas costillas que tenemos. ¿Y entonces el vaso para qué sirve?
Más que nada, el vaso es parte de lo que es el sistema linfático, como los ganglios, y tiene células que nos ayudan en filtrar la sangre, limpiarla, por decirlo así, en el sistema de las defensas. Gracias. De nada. Adelante, Mati. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo familiares que ya no tienen vesícula biliar. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué tanto tiene que pasar para que se las extirpe y qué consecuencias tiene en el sentido de la gestión, de su salud en general? Claro. Esa es una pregunta, ¿no? Porque pues, o sea, pueden seguir, digamos, su vida, pero pues tienen algunas limitaciones, pero no son como tan grandes según yo veo, no sé. Ujú. No, pero mi pregunta es, o sea, ¿por qué se llega a tener que extirpar? Y la otra es si los parásitos que vienen en el texto están en el colon o dónde están. ¿Dónde habitan los parásitos? ¿En el colon o en qué parte del sistema? Ok. ¿No se escuchó? Bien, entonces, en cuanto a la vesícula, igual lo veremos con más detalle después, pero la indicación usualmente más frecuente de quitar la vesícula es que se hayan formado piedras en la vesícula. Entonces, en la vesícula, la bilis, ese líquido que ayuda a digerir las grasas, tiene diferentes componentes y tiene colesterol, es uno de los componentes que tiene la bilis. Cuando esa aumenta y se estorba el equilibrio de los componentes de la bilis, por decirlo así, se pueden formar piedras. Y esas piedras pueden llegar a bloquear el paso de la bilis totalmente o parcialmente y hacer que se vaya inflamando. Entonces, cuando hay presencia de piedras, pero además ya provocan inflamación de la vesícula, lo cual puede ser peligroso para la salud, es una de las indicaciones para hacer cirugía. En mucha gente no al primer evento de dolor o inflamación se le indica cirugía, usualmente pues se indican medidas para la dieta, incluso yo pues sé que hay, por ejemplo, medicamentos hechos pues de naturales o tradicionales que pueden ayudar a disolver las piedras, pero bueno, hablando del lado de las indicaciones quirúrgicas, si ya no se puede resolver el problema con medidas de dieta y tiempo, y hay más de un evento o hay eventos repetitivos de dolor, ya sería indicación de hacer la cirugía. Entonces, en ese caso, pues quitan la vesícula como tal, el hígado sigue produciendo bilis y está el conducto directamente al duodeno, pero ya no tiene esa capacidad de almacenar como tal la bilis en la vesícula. Usualmente la mayor parte de la gente tolera bastante bien la cirugía, pero como se imaginarán, si de repente en los alimentos hay una carga grande de grasas y así, pueden tener mala digestión de las grasas y de los alimentos, no tienen como esa forma de almacenar la bilis y tienen mayor. Entonces, eso es de lo que yo he visto, por lo menos de algunos problemas que pueden tener después de la cirugía, aunque en general pues se tolera bastante bien y efectivamente no es primordial pues para la sobrevida, ¿no? O para la vida, pues tener la vesícula como tal. La otra pregunta creo que decías de los parásitos. Como tal, bueno, no serían parásitos, en este caso estrictamente estaríamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, para hacer la diferencia, entonces las bacterias, la mayor carga que tenemos en el sistema digestivo van a estar en el colon, que es donde sí los necesitamos para varios procesos, pues, de la digestión, que podríamos ver igual más al rato, pero por ejemplo, para absorber algunas vitaminas, por ejemplo, es necesario la presencia de las bacterias y por lo mismo puede haber problemas con la digestión y la producción de esas
cuando, por ejemplo, tomamos antibióticos, ¿no? De forma no indicada o que los médicos los indicamos de forma exagerada, que pueden romper o matar pues parte de la flora bacteriana normal del colon y provocarnos pues problemas con la digestión o que tengamos otras infecciones entonces que llamamos oportunistas, ¿no? Pero la mayor carga va a estar en el colon. No recuerdo cuánto es en cantidad de millones pues de bacterias, pero lo podremos checar, pero es en esa parte. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta este punto? Entonces, como dijéramos, para la digestión hay que cuidar esa flora intestinal. Sí, definitivamente. Sí, se puede regenerar o se puede deteriorar. Se puede regenerar, obviamente, con cuidados particulares de la dieta, cuidar mucho los medicamentos que se están tomando, pero obviamente, pues siempre lo ideal es tener mucho cuidado en particular con lo que es las recetas de antibióticos, ¿no? Hemos tenido incluso situaciones catastróficas con algunos antibióticos que se empezaron a usar muy frecuentemente y provocaron, por ejemplo, de repente que haya gente que tiene aumento en una bacteria en particular que se llama Clostridium difficile y eso ha provocado incluso muertes, ¿no? En las personas, pues puede provocar consecuencias catastróficas, que no es común, pero nada más para ilustrar el punto que sí es importante obviamente tener un uso muy cuidadoso, pues en particular de lo que son los antibióticos. Otros tipos de medicamentos obviamente nos pueden causar problemas en otras partes del sistema digestivo. Todos sabemos, creo, que algunos medicamentos, por ejemplo, que nos provocan gastritis, que pueden cambiar lo que es el equilibrio otra vez entre lo que es el ácido en el estómago y las medidas, el moco y las medidas protectivas del mismo estómago, que protegen como tal la pared del estómago de ese mismo ácido que está secretando. Entonces, obviamente diferentes clases de medicamentos. Hay, por ejemplo, los antiinflamatorios, ¿no? Varios tipos de antiinflamatorios pueden estorbar o sacar fuera de equilibrio, pues, en el estómago, ¿no? En particular. Entonces, en las diferentes partes del sistema digestivo, obviamente puede haber impactos de acuerdo al tipo de alimentación y medicamentos. Esos son algunos, pero podremos ir viendo poco a poco, conforme que vayamos viendo como tal las enfermedades, ir comentando, pues a nivel del hígado igual, ¿no? Pero pues bueno, eso para dar una idea nada más. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Aquí. Si no, pues le seguimos para ir haciendo un poco más como práctico y más, ¿cómo diré? Útil, pues todo esto, ¿no? Ok. Entonces, a ver. Bien, algo que quiero comentar rápidamente, esto nos va a ayudar o les puede ayudar a ustedes cuando están revisando a alguien y les ayudará quizás también cuando ahorita hablemos de patrones, por ejemplo, de dolor u otros síntomas que pueden tener a nivel abdominal, recordar un poco dónde están los órganos del sistema digestivo del abdomen. Y también siento yo que es como importante cuando estamos comunicándonos entre nosotros. Hemos tenido, por ejemplo, instancias cuando alguien nos pide un apoyo, una consulta así a distancia y quieren ustedes compartir la información. Entonces, algo que se ha hecho es dividir para recordar un poco y saber de qué parte del abdomen estamos hablando y darnos una idea entonces de qué órganos o partes de órganos que se pueden encontrar en diferentes partes del abdomen. Sobre el tiempo se han desarrollado como diferentes formas de dividir el abdomen en cuadrantes que llamamos, ¿no? En cuadros.
Hay diferentes formas, algunas son más complejas y incluyen más cuadros pequeños y otros, como se darán cuenta, a la derecha de la pantalla es un poco más sencillo, donde está dividido el abdomen en 4. Yo les voy a mandar esta presentación después para que tengan la imagen. En mi opinión, los dos sistemas son útiles, ¿no? Siempre y cuando sepamos más o menos dónde vamos a dividir el abdomen. Entonces, igual ahorita, si no les alcanza el tiempo para dibujarlo exactamente, no se preocupen, se los voy a mandar. Pero recordar pues que se puede hacer esta división para que yo, por ejemplo, si alguien me dice, o cuando estoy revisando a alguien y me apunta hacia cierta parte de su abdomen que duele, puedo yo recordar, bueno, me dijo, si estoy usando, por ejemplo, esto de 9 cuadrantes, puedo decir, bueno, tiene un dolor en lo que es el flanco derecho. Y entonces en el flanco derecho yo recuerdo que puede ser que se trate del colon, pero también ya conforme que veamos, por ejemplo, el sistema urinario, puedo recordar que, bueno, parte del sistema urinario también pasa por ahí, entonces ese dolor pudiera estar viniendo quizás del colon y quizás del otro órgano, y así voy haciendo como un mapeo, por decirlo así, del dolor o de alguna otra molestia que pudiera la persona tener, y voy relacionándolo con los órganos que sé que se encuentran en esa parte del abdomen. Si lo quiero dividir para que sepan ustedes nada más cómo se divide, si uso este sistema de los 9 cuadros, y aquí están los nombres de cada uno en amarillo de estos cuadrantes, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a encontrar donde está mi clavícula, que es este hueso que tengo aquí, lo puedo ir tocando y lo tengo en sus dos extremos, a la mitad de mi pecho y aquí donde llega a mi hombro. Si me imagino este hueso así y lo imagino dividido a la mitad, esta línea que dibujo a la mitad de mi clavícula, por decirlo así, la voy a trazar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta que termine mi abdomen o en mi pelvis, una línea así, ¿sí? Del otro lado de mi cuerpo, eso corresponde a esta línea recta, de arriba para abajo, del lado derecho. Voy a hacer lo mismísimo del lado izquierdo. Busco mi clavícula hacia la mitad, lo divido y me imagino una línea que voy trazando de arriba hasta abajo, hasta llegar hasta abajo de mi pelvis. Entonces ya tengo mis dos líneas rectas, ¿no? Sí, y ya después para dibujar lo que son las líneas horizontales, básicamente la primera línea horizontal lo voy a dibujar a nivel más o menos donde terminan mis costillas, así. Entonces ya tengo mi primera línea. Y la siguiente línea la voy a dibujar más o menos donde está el hueso de mi cadera, a ese nivel de un lado a otro. Así es donde ubico. Lo que hacemos usualmente en los talleres presenciales es como con un modelo, de hecho lo hicimos con Pancho hace poco, con los chicos aquí de Songolica, donde lo dejamos todo rayado. También ahí en Tixla una vez lo hicimos con un compañero, dibujamos sobre la persona, ustedes mismos lo pueden hacer para practicar, y así ya voy ubicando. Con el tiempo, obviamente, si estamos revisando a alguien, nos va a ir haciendo menos necesario, o sea, no vamos a sacar nuestro lapicero o plumón para escribir sobre nuestros pacientes, pero así ustedes podrán ir como acostumbrándose a cómo se divide en los 9 cuadrantes y dónde deben estar esas líneas, ¿ok? Obviamente es mucho más fácil hacerlo en 4 cuadrantes. Aquí lo tenemos a la derecha. En este caso, la línea que va de arriba para abajo es justo en medio. Entonces es como cortar mi abdomen a la mitad, así. Entonces es mucho más fácil ubicarlo. Y la línea horizontal se va a través lo que es mi ombligo. Entonces a este nivel. Entonces como verán ustedes es más fácil. En este caso solo voy a hablar de 4 cuadrantes, ¿no? Superior o arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha y abajo a la izquierda. Eso nos va a ayudar bastante, como digo, cuando describimos, ¿no? Tengo un dolor, o bueno, alguien me vino a ver y tiene un dolor en el cuadrante superior derecho, aunque digamos arriba a la derecha, ¿no?
Y así voy haciéndome una idea de posiblemente de dónde venga ese dolor. Entonces combinamos nuestro conocimiento de dónde están ubicados los órganos con esta topografía o este mapeo del abdomen. ¿Alguna duda o pregunta en esto? Como digo, les voy a mandar las imágenes para que puedan revisarlo con calma y ojalá en algún momento cuando nos veamos en persona o ustedes lo pueden hacer con sus compañeros donde están, de hacer el ejercicio de dibujar como tal sobre la persona. Ok, entonces le seguimos. Ahora sí, para hacerlo un poco más divertido y ver qué tanto entendimos, les voy a poner un video con algunas preguntas para hacer una revisión rápida, pero un poco más ameno. Okay. Vemos qué tanto nos quedó. Entonces aquí como somos pocos, mi idea original era hacer 2 equipos, pero como somos no tantos, a ver, entonces se van a ir presentando preguntas. Entonces lo que les voy a pedir hacer, si pueden encender igual sus cámaras en lo que estamos en esa parte. Y si tienen ustedes, les voy a dar pausa después de cada pregunta y quien quiera pueda, lo más rápido, nos ofrece la respuesta y nos damos un tiempo entonces para analizar nada más esa respuesta. La mayoría de las preguntas, las respuestas vienen en lo que leyeron y lo que acabamos de revisar. Hay algunas que no, pero bueno, serán puntos donde podemos aprender un poco de información nueva, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va. Me dicen si logran escuchar también. Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más de Todo Friki. Hoy os traigo un test sobre el aparato digestivo. El test consta de 30 preguntas y tendrá 5 segundos para contestar. Comencemos con el test. ¿En dónde comienza el proceso de digestión? ¿En el esófago? ¿En el estómago? ¿O en la boca? Bueno, espero la respuesta, a ver quién está despierto. Aquí voy anotando los puntos, ¿eh? Pero enciendan su micro. Rebeca, a ver. En la boca. En la boca. ¿Qué dicen, compas? En la boca. Perfecto. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo. La boca. Con la respuesta, pero un punto para Rebeca. Comienza en la boca. ¿Cuál de estos órganos no pertenece al aparato digestivo? ¿El estómago, el bazo o el hígado? A ver, ¿quién dice yo? El vaso. Muy bien. Rebeca va arrasando, ¿eh? Así que despiértanse, compas. Muy bien. Entonces, otro punto más. Acuérdense que justo fue la pregunta que hizo Rebeca hace ratito de dónde estaba el vaso y comentamos que está a un lado del estómago, costado izquierdo, pero que no es parte como tal o no contribuye como tal a la digestión. Excelente. El bazo. ¿Cuánto mide aproximadamente el tubo digestivo? ¿Unos 5 metros? ¿Unos 11 metros? ¿O unos 15 metros? A ver qué dicen, compas. Igual esto no es algo que dijimos, pero pueden adivinar también o alguien quizás sepa. $15. 15. Ricardo, creo que fue Ricardo. Dice 15. Yo no veo el chat, pero... ya, Pancho está poniendo sus respuestas en el chat. Ok. Entonces también ha respondido bien a todo, pero 15 metros. Entonces, bueno, digamos que Ricardo y Pancho le apuestan a 15 metros. ¿Alguna otra? No, ahorita vemos si tienen razón los compañeros. Unos 11.
¿Qué dicen, compas? No escuché las opciones, Manny. ¿Puedes repetirlas? Sí, entonces dice, ¿qué nombre recibe la masa en que se transforman los alimentos dentro del estómago por la digestión? Primera opción es timo, con T, timo. Segunda opción es bilis. Y tercera opción es quimo, con QU, quimo, como de quimioterapia. Esquimo, ¿no? Quimo, dice Rebeca. Quimo. Quimo también, bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces sí, en este caso el quimo. Timo es un órgano, que es parte igual del sistema inmunitario más prominente en niños. Lo tenemos muy pequeño en los adultos o prácticamente desaparece, está aquí en el pecho. Y la bilis ya habíamos dicho que es algo que se secreta de parte del hígado, ¿no? Entonces no es como tal la mezcla de alimento. ¿El ácido que tenemos en el estómago? ¿Cuál es el ácido que tenemos en el estómago? ¿Ácido nítrico o ácido clorhídrico? Clorhídrico. Ok. Creo que ahí Mati fue la primera en contestar. Entonces vemos si le damos punto a la compañera. Eso sí lo comentamos, ¿verdad? Hace ratito. Muy bien. Entonces, ¿Cuál de estas enzimas digestivas es producida en el estómago? ¿La pepsina, la tripsina o la milasa? ¿cuál dicen? Creo que eso sí lo mencionamos, pero igual pueden adivinar. Francisco puso pexina. Pepsina, muy bien. A ver, vamos a ver si le damos su punto a Francisco. La pepsina. Muy bien, excelente. Ahí les va la pregunta de seguimiento. ¿Una enzima que divide los glúcidos para facilitar su absorción? ¿Una enzima que divide los lípidos para facilitar su absorción? ¿O una enzima que divide las proteínas para facilitar su absorción? ¿Qué dicen? Ahora sí, ya dijimos que la pepsina, pero ¿para qué sirve la pepsina? Divide los carbohidratos, que aquí ponen como glúcidos, divide los lípidos, que son las grasas, o divide las proteínas. Tenemos en el chat, creo. Román dice proteínas, también Francisco dice proteínas. Entonces, a ver. Ay, no quería hacer. Perdón, toqué algo que no debí y ya está. Excelente, entonces punto para los dos compañeros. ¿Cuánto mide aproximadamente un esófago? ¿10 centímetros? ¿25 centímetros? ¿O 40 centímetros? ¿Qué dicen, compas? ¿Cuánto mide ahora sí el esófago? Eso es en promedio, obviamente dependiendo de 25. 25 centímetros, dice Ricardo. Ok, a ver, vamos a ver. Excelente, 25 centímetros. Estas cosas no se preocupen por esas preguntas de longitud de esa información. A veces pienso que son como puntos más interesantes para fiestas, ¿no? Donde uno puede presumir datos raros que sabe sobre el cuerpo. Para fines para nosotros de lo que vamos a hacer como promotores de salud quizás no importe tanto, pero bueno, son datos interesantes, ¿no? Son parte pues como tal de la anatomía. ¿Cómo se llama la entrada del estómago? ¿Carpias? ¿Pudeno o píloro? ¿Alguna idea? Esto sí se lo saben, entonces es porque tienen ahí su internet o lo aprendieron o son estudiosos pues de la anatomía.
Francisco dice duodeno. ¿Es píloro? Sí. Mati dice píloro. ¿Alguien más? Sí, es píloro. Píloro. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces aquí, nada más para que aclarar, recuerden, definitivamente duodeno no es, porque dijimos que el duodeno es la primera parte del intestino delgado, corresponde a esta parte aquí, que está justamente conectado al estómago. Entonces la comida va de estómago a lo que es duodeno. Y píloro sí lo voy a mencionar porque quizás lo vean ustedes mencionado en algunas enfermedades. Entonces el píloro de hecho es esta última parte del estómago como tal, ¿ok? Ya después viene lo que es el duodeno, ¿sale? Bien. Cardias, Voy a amasar. cuando el quimo sale del estómago por el píloro, ¿a dónde va? Aquí sí no puede haber fallas, compañeros. ¿O al intestino grueso? ¿Quién dice yo? Después del estómago, cuando pasa por su píloro del estómago, ¿a dónde va la comida? O el quimo. En términos más sencillos, la pregunta es, después del estómago, ¿la comida llega al hígado, al intestino delgado o al intestino grueso? Intestino delgado. Muy bien, entonces al intestino Delgadito. delgado. Bien. Al intestino delgado. ¿Delgado? ¿En una? ¿En dos? ¿O en tres? Entonces, ¿cuántas secciones o partes tiene el intestino delgado? ¿Una, dos o tres? 3. 3, dice Rebeca. ¿Alguien más? Bueno, apoyamos a la compañera entonces en su respuesta. Vamos a ver. Se divide en tres partes. Muy bien, en 3 partes. ¿Cuál no es una parte del intestino delgado? ¿El colon? ¿El yeyuno? ¿O el duodeno? ¿Cuál de estos sabemos que no es parte del intestino delgado? ¿El Duodeno. colon, yeyuno o duodeno? Perdón, escuché una respuesta por ahí. Ricardo. Ajá. Duodeno. El duodeno, dice Ricardo. ¿Alguien más con otra? Colon. Creo que fue Mati que dijo el colon. ¿Alguien más? Tengo en el chat, creo que alguien. Román dice el colon. Y vamos a ver. Vamos a que se desaparezca aquí. El colon. Efectivamente. Entonces, recuerden ustedes que el colon es el otro nombre que le damos al intestino grueso, ¿sí? Aunque tiene sus 3 partes igual, pero en general usamos casi de forma intercambiable el nombre colon y intestino grueso. El intestino delgado, aunque no vimos como tal las 3 partes, hablamos más que nada del duodeno, porque de nuevo yo soy del pensamiento que quizás no importa tanto en este momento, pero si quieren saber, entonces las partes del intestino delgado son el duodeno, el yeyuno y el ilio. Sí, estos son las 3 partes. Como tal, tienen algunas diferencias en funciones, pero podemos recordar en general que son parte del intestino delgado y que el intestino delgado, su mayor, lo que pasa ahí es la mayor parte de la absorción de nutrientes en general. ¿Ok? El colon. ¿Cuál es la sección final del intestino delgado? ¿El yeyuno? ¿El ilio? ¿O el duodeno? Okay, aquí lo dejo ir porque igual no lo hemos visto. ¿Qué nombre recibe el líquido Ahora blanco sí. gaseoso que se forma en el intestino delgado durante la digestión? ¿El quino?
¿Cómo se llama la mezcla ahora sí de líquido que se forma en el intestino delgado? Su combinación con los jugos digestivos, la comida y demás. ¿Alguna idea? Gil- En el chat. Bolo. Sí, bueno, también. Creo que escuché por ahí, Ricardo, una respuesta. Sí, kilo. Kilo, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver. Se llama kilo. ¿Cuánto mide aproximadamente el intestino grueso? ¿Un metro? ¿Un metro y medio? ¿O 2 metros? ¿Cuánto quieren apostar? ¿O a qué respuesta le apuestan? Más bien? Metro y medio. Bueno, Mati dice el 1,5 metros. Vamos a ver. Muy Alrededor de 1,5 bien. metros. ¿Qué es lo que recibe la primera porción del intestino Aquí grueso? sí, compañeros, eso sí lo vimos. Entonces, ¿Recto o ciego? la primera partecita. Estamos hablando de esta parte aquí. Hay una respuesta en el chat. Vamos a ver. Ciego. Francisco dice ciego, Román dice ciego. Mati también creo que dijiste ciego. Ciego. Muy bien, Rebeca también dice ciego. Aquí no hay pierde, entonces, como escuela, Alina Sánchez, respondemos el ciego. Vamos a ver si tenemos razón. Se Excelente. llama ciego. Muy bien. Entonces, esta parte, ¿dónde ¿En qué está el parte del apéndice? sistema digestivo se produce principalmente la absorción de nutrientes? Aquí también no debe haber ¿En el pierde. intestino delgado? ¿En el estómago? ¿O en el intestino grueso? Intestino delgado. Muy bien, Rebeca. Delgado. Delgado dice Mati y en el chat también dice Román Delgado. Intestino delgado. ¿En dónde se segrega la bilis? Segrega es almacena, ¿no? ¿En De el hígado? otra forma dicho. ¿O en el estómago? Hígado. Muy bien. Dice Hígado. Ricardo que el hígado. ¿Se segrega? Hígado. Exacto. Si recuerden que se forma en el hígado, va pasando por los pequeños tubos o el sistema biliar como tal, almacena en lo que es la vesícula biliar, para quienes lo tenemos todavía, y eso se contrae para secretarlo hacia el intestino delgado. Ujú. ¿Cuál es la función de la bilis? Pues ahí está todo el sistema Descomponer biliar. las ¿eh? grasas y las prepara para su posterior digestión. Descomponer las proteínas y las prepara para su posterior digestión. Descomponer los azúcares y los prepara para su posterior digestión. ¿Cuál sería? Entonces ayuda a digerir ¿cuál? ¿Grasas, proteínas o azúcares? Grasas. Muy bien. Gracias. Dice en el chat, dice Román, grasas igual. Excelente. Muy bien. Para su posterior digestión. ¿Cuántas horas suele permanecer aproximadamente el alimento en el estómago? ¿Horas? ¿De 3 a 5 horas? ¿O de 6 a 10 horas? ¿A cuál le van? ¿Una idea? En el chat dice De Román, 3 a 5. 3 a 5. Mati también dice 3 a 5. Vamos a terminar esta parte con esa pregunta. Nos vemos. Muy bien, de 3 a 5. Entonces, si ustedes quieren checar qué tanto vieron, captaron, igual les mando el link del juego que pueden terminar las últimas 9 preguntas, pero está bastante bien, ¿no? Entonces,
Igual como digo, pueden usar los apuntes en los manualitos que mandamos en el grupo para seguir revisando esto. Y hay muchos videos en YouTube también de lo que es la anatomía igual a más detalle que de lo que vimos hoy, que hoy pues quise enfocarme en como que quizás lo más esencial, ¿no? Por cuestiones de tiempo, entonces voy a ir a la siguiente dinámica, que es como a donde un poco queremos llegar con todo esto, ¿no? Igual como digo, si no terminamos hoy no hay ningún problema, le vamos a seguir en la siguiente sesión en donde vamos a seguir con el temario del sistema digestivo, aparato digestivo. Entonces aquí para ir relacionando esa anatomía con las molestias que podemos tener o los síntomas, hoy como tal no vamos a hablar de enfermedades en particular. Quise empezarle con una molestia o queja que frecuentemente es lo que la gente o nuestros compañeros, amigos nos van a referir en relación al sistema o aparato digestivo o como tal el abdomen, que es el dolor, ¿no? Y el dolor, quiero que recordemos, es muy importante que no es como tal una enfermedad. Sabemos que el dolor como tal es un síntoma y se puede producir de diferentes tipos de enfermedades, tanto muy, por decirlo así, leves hasta cosas muy graves, ¿no? Y aquí quiero que hagamos un ejercicio que nos va a ayudar también, si hacemos recordatorio de los puntos que nos compartió Víctor en la sesión pasada, que son importantes cuando estamos tratando de llegar a un diagnóstico. Él nos, ¿cómo diré? Sistematizó un poco las diferentes partes de hacer un diagnóstico de forma responsable, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí quiero que igual, la idea iba a ser igual trabajar un poco en grupos, pero dado que somos pocos, creo que podemos trabajar así en grupo grande, pero si alguien nos viene y nos dice, o estamos ya formándonos como promotores de salud, por ejemplo, o Mati está ahí en el plantón, los compañeros que están en Tixla, y alguien les dice, Mati o María Elena, profe Naum, ayúdeme, tengo dolor en el abdomen, o nos dirán, me duele la barriga, me duele la panza, ¿no? De la forma que comúnmente nos dicen, ¿cuáles son las etapas o cuáles son los pasos por los cuales debemos de pasar para ir pensando de dónde viene ese dolor de abdomen? Entonces aquí a grandes rasgos puse 4 partes, ¿no? ¿O qué se les ocurría a ustedes aquí, ¿no? Y ahorita iremos como haciendo sugerencias en cada parte de estos pasos del diagnóstico, qué cosas debemos de preguntar, tocar, mirar y demás. Pero para no estructurarnos un poco, yo lo dividí en 4 partes, ¿no? La primera, obviamente, siempre es lo que vamos a conversar con la persona. ¿Qué vamos a preguntarle? ¿Qué vamos a escuchar? ¿En qué puntos vamos a estar dialogando para entender un poco mejor qué es lo que nos quiere decir esa persona cuando nos dice que tiene dolor de abdomen? Entonces, lo primero es ese diálogo que los médicos pues llamamos interrogatorio, que esa palabra es igual un poco agresiva, creo, pero de las preguntas, la historia clínica, ¿no? Todo eso. Ahorita iremos viendo poco a poco, ustedes me irán diciendo más bien qué preguntas vamos a hacer como parte de este cuestionario o este diálogo, ¿sale? Otra cosa que obviamente varios de estos podemos estar haciendo probablemente al mismo tiempo, pero recordar que siempre tenemos que mirar o observar, ¿sale? Ese es el otro paso. Varios de eso también, o básicamente lo mismo hicimos con el sistema respiratorio, si se acuerdan, ¿no? El otro es oír, escuchar, y vamos a ver cómo es que podemos escuchar. ¿Ok? Y finalmente, usar las manos y tocar. ¿Sí? Obviamente, haciendo todo esto, vamos a luego tener que hacer análisis, integración y llegar otra vez a un consenso con la persona antes de llegar al tratamiento y definir el tratamiento. Pero en cuanto a hacer el diagnóstico, estos serían 4 partes importantes. Si se me está olvidando algo o otra cosa que ustedes consideren importante que no está aquí, pues igual sería importante que lo digan, ¿no? Porque de seguro se me puede ir a alguna parte importante.
Entonces, ¿alguna duda o pregunta? Aquí vamos a entrar en detalle a cada uno de estos, ¿sale? Entonces, no nos vamos a quedar nada más en superficie, pero para que nos vayamos como ordenando un poquito. Ujú. Muy bien. Entonces, cuando vamos a preguntar, entonces, en esa primera parte, ¿qué cosas o qué preguntas creen que serían importantes hacer acerca del dolor? Sin miedo, adelante. Y vamos a ir anotando. Yo aquí iré anotando. Si el dolor es muy fuerte, Si el dolor, ok, entonces muy bien. La intensidad como tal del dolor es excelente. ¿Qué tan fuerte? Que aquí también en el qué tan fuerte, el sistema médico, bueno, como sea la práctica que tenemos en la medicina alópata, hemos desarrollado diferentes formas de preguntar acerca de la intensidad del dolor. Es muy importante recordar que como muchos síntomas, el dolor es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces puede ser que para mí, si Mati me dice, me duele el estómago, yo de acuerdo a mi experiencia de dolores de estómago podré estar imaginando algo, pero es muy importante siempre ir al terreno o el lugar de la otra persona, ¿no? Y entonces tenemos que buscar formas de preguntar que obviamente quizás tendrán que ser específicos al idioma de la persona, a dónde vive, a su experiencia vivida, para tener una escala, entre comillas, o una forma de traducir ese dolor a algo que nosotros podemos entender como promotor de salud, como médico, como compañero. En el chat pone Francisco otras dos preguntas, si es un dolor continuo o no, o con qué frecuencia lo tiene. Excelente. Entonces, el dolor es continuo o no, ¿con qué frecuencia? ¿En qué parte tiene el dolor? Muy bien. Entonces, si nos dice en el abdomen, vamos a preguntar en qué parte. Aquí también hay diferentes trucos, por decirlo así, que ustedes pueden usar, ¿no? Pueden ya sea ir tocando y decirle a la persona, bueno, dime, cuando te toco, ¿dónde es que te duele más? O que nos describa dónde. Otra cosa que a mí me gusta hacer es decirles con un dedo, enséñame dónde más te duele, o cuando empezó, dónde dolió, y ahorita otra vez con tu dedo, enséñame dónde está ese dolor, ¿no? Algo así. ¿Cuándo comenzó? Dice Francisco en el chat. Muy bien. ¿Cuál fue su ¿algún alimento? Si está relacionado con algún alimento. ¿Escuché bien, Rebeca? Sí. Muy bien. Entonces, si está relacionado con algún alimento y agrega Pancho a eso en el chat, pues, ¿qué es lo que ha comido? ¿No? Entonces, podemos preguntar sobre la alimentación. Muy bien. ¿Qué El más? texto decía que había que preguntar si era dolor o es ardor. Si es dolor o ardor. ¿Esto decía en donde no hay doctor? Hay Dios mío. Si hay algún golpe. ¿Algún golpe? Ok. Sí, Yo algún golpe. Creo que los compañeros también de la brigada querían comentar algo. Adelante, compañera. si se cayó o es el dolor por algún golpe. Muy bien. Entonces aquí lo pusimos. Si hubo algún golpe o alguna lesión, es muy importante siempre cuando hay dolor en cualquier parte del cuerpo. Dice, ¿Si ha tenido fiebre? Si ha tenido fiebre, dice Rebeca. Si ha habido fiebre. Pancho dice también si en el pasado, si hay historia, ¿no? O si hay historia de este tipo de dolor, o si es la primera vez. Regresando un poco a lo que comentó Mati, de si hay dolor o es ardor, a esto le llamamos frecuentemente el tipo de dolor, ¿no? O las características, o qué tipo, frecuentemente así, lo más sencillo quizás es decir qué tipo de dolor es, si es punzante, si es un ardor,
puedo preguntar, por ejemplo, ¿se siente como un cólico, como si el intestino estuviera moviendo mucho o apretando y soltando? Igual aquí es importante encontrar el lenguaje en común con la persona que se entienda, ¿no? Porque yo puedo decirle a alguien, tienes un dolor, tipo ardoroso y me pueden ver la cara como, bueno, ¿de qué estás hablando? Pero si les digo, está quemando el dolor, quizás sea una palabra que entiendan más. Entonces, igual escuchar cómo la misma persona nos describe su dolor y desde ahí también buscar palabras que podamos pues encontrar que se entiendan para caracterizar este dolor. Es importante porque obviamente algunas enfermedades o problemas tienen como algunos tipos de dolores que son más característicos. Ustedes mismos podrán pensar en las veces que han tenido gastritis, por ejemplo, muchas veces decimos que me arde el estómago más que me duele, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tipo de dolor que es súper importante. ¿Alguien más? A veces se pregunta si está inflamado o si está duro alguna Exacto. parte. Muy bien, entonces, como tal, si el abdomen tiene distensión o inflamación, de nuevo buscar una palabra que se entienda. Si está blando, si se pone duro. Muy bien. ¿Algo más? Ok. A esto, bueno, a todas esas preguntas que ustedes hicieron, probablemente se les puede poner en diferentes categorías, ¿no? Entonces, intensidad, frecuencia, el tipo de dolor, el inicio, temporalidad y localización. También comentaron si hay otros síntomas agregados o asociados. Por ejemplo, me dieron el ejemplo de fiebre, pero además de fiebre puede haber otros síntomas más que podemos preguntar. Vómito, por ejemplo, diarrea, eso que comenta Ricardo de la distensión o inflamación del abdomen, qué sé yo, estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de síntomas si están asociados a ese dolor o vienen cuando también viene ese dolor o tienen el mismo tiempo de existencia en la persona como el dolor. Entonces, esto sería otro. Y también es importante, cuando hablamos de localización de dolor en el abdomen, una cosa es dónde está el dolor ahorita. Es importante siempre preguntar dónde inició la localización al inicio. Si me dice que hace 5 días lo tenía en la boca del estómago, pero ahorita, bueno, menos, hace 2 días lo tenía en la boca del estómago, pero ahora el dolor está clavado abajo a la derecha, eso me puede hablar de un problema, por ejemplo, de apendicitis, ¿no? Entonces a eso lo llamamos migración del dolor, ¿no? Si empezó en un punto y ahorita está en otro punto, entonces también es siempre muy importante. Y también otra cosa es, si tengo el dolor en la boca del estómago y al mismo tiempo de ahí se me pasa a la espalda o al costado derecho, al mismo tiempo, no es que haya empezado en un lugar y 10 horas después está en otro punto, es una irradiación del dolor. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas, características del dolor abdominal son importantes porque nos pueden ir dando pistas en cuanto a buscar un diagnóstico o algunos diagnósticos más probables. Además de todo esto, es importante preguntar si algo mejora el dolor o lo disminuye, si algo lo reduce, si algo lo aumenta. ¿Sí? Entonces, eso que dijeron que si tenía asociación con los alimentos, ¿no? Cuando comes, se te aumenta el dolor o queda igual, no tiene ninguna relación con los alimentos. Si cambias, si te acuestas del lado derecho, se te disminuye. Si alguien te da un masaje, se disminuye. Si tomas paracetamol, se disminuye.
Quizás alguien nos dirá, no, pues independientemente de todo eso, me sigue el dolor. O cuando tomo un té de manzanilla se me quita, pero luego se vuelve cuando como grasas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los factores que pueden aumentar y reducir son muchos: medicamentos, alimentos, posiciones, otras medidas. Son importantes también preguntar. Y de mi parte, finalmente agregaría que a todo eso, como parte de la interrogación, siempre es importante preguntar sobre, ¿cómo diría? Pues los antecedentes. Entonces, si cuenta con otras enfermedades, alergias, cirugías, eso puede ser muy importante en cuestión de dolor abdominal, preguntar si tiene cirugías previas, ¿no? Medicamentos, y a esto que estamos acostumbrados en el mundo médico de preguntar, nosotros como promotores de salud, obviamente hacer hincapié en preguntar sobre las condiciones de vida, el estrés, cómo van las cosas en la casa, en el trabajo, todo este tipo de cosas también, ¿no? Emociones en general, etc. Ahora, voy a poner estos aquí en negro. Y ustedes igual ahorita, para como terminar con esta partecita, igual vean la lista y chequen si se nos olvida algo. Estamos hablando de dolor abdominal, pero vean todas las partes que es importante, y eso solo en la parte de la entrevista. ¿Algo más que quieran agregar? A veces a veces te preguntan a qué se lo achacas, ¿no? Ajá. Como buscando un probable origen del dolor. Claro, probable origen del dolor. Entonces, creo que es una pregunta muy bonita, pues siempre, ¿no? ¿Tú qué piensas que está pasando? ¿Por qué crees que tienes ese dolor? Muy bien. ¿Alguien más? ¿La cambia de identidad o qué? Entonces, esta lista igual, veo a varios que están haciendo apuntes, igual lo mando después pero les puede servir como siempre, pues para tener una forma sistematizada de que no se les vaya a ir algún punto importante cuando alguien les dice que tiene dolor abdominal, ¿no? Y poco a poco, conforme que vayan familiarizándose con las enfermedades del aparato digestivo, van a ver la utilidad de esto, cómo les va a ir ayudando, como descartando probablemente algunas cosas y haciendo otros diagnósticos más probables, ¿vale? Bien, entonces tenemos unos 10 minutos. Quiero seguirle con el siguiente paso. Para igual amarrar un poco con la cuestión de la anatomía, ¿no? Entonces, en esta entrevista sobre el dolor dijimos que vamos a preguntar un poco sobre la localización. Perdón, voy a regresar. Esta hoja, que voy a tratar de hacer un poco más grande para que vean, lo pueden encontrar igual en el capítulo que mandamos de donde no hay doctor. Entonces, más detenidamente lo pueden revisar. Porque quiero mencionar algunos puntos importantes aquí sobre lo que es localizar el dolor abdominal, ¿no? Como ya vimos, hay pues la anatomía de los órganos nos habla pues exactamente de dónde están ubicados en el abdomen. Y eso, sabiendo eso, nos va a ayudar a saber pues que si un dolor está en la boca del estómago, es más probable que corresponda a los órganos que están ahí cerca que a órganos que están muy alejados o para nada están en esa región. Por ejemplo, para poner unos ejemplos aquí,
Cuando hablamos de dolor en la boca del estómago, como mencionamos, lo vamos a encontrar justo debajito de donde termina este hueso del esternón. Creo que muchos y muchas ya tenemos familiaridad con donde decimos que está la boca del estómago. Y como ejemplo, una de las enfermedades que nos puede dar dolor en la boca del estómago, como dicen aquí en donde no hay doctor, son úlceras del estómago. Pero también en ese punto me puede doler el estómago por gastritis, por ejemplo. También a veces la vesícula, que no está muy lejos de ahí, me puede dar dolor en esa parte. Y como recordarán, el páncreas, que está justo detrás del estómago, también me puede causar dolor en esa parte, como ejemplos, ¿no? Pero eso es como cuando alguien me dice tengo dolor justo en la boca del estómago, son algunos de los problemas en los que yo voy pensando. Agregar a eso toda la información que voy a recoger de mis otras preguntas y finalmente la revisión física que voy a hacer. La apendicitis, que es el otro ejemplo que dan aquí, clásicamente, no siempre, pero en muchos casos, es un dolor que me va a empezar en lo que es cuando regresan a sus cuadrantes de abdomen, en el mesogastrio, es decir, un poco debajito de lo que es la boca del estómago, y conforme que van pasando las horas, o a veces un día, ese dolor va a migrar o moverse hasta que ya quede totalmente en lo que es el cuadrante de abajo a la derecha, donde está como tal el apéndice. Otro ejemplo, por ejemplo, de la utilidad de saber un poco sobre los patrones de dolor, y así nos vamos a dirigir, por eso hacemos tantas preguntas, pues, sobre el dolor que nos está refiriendo la persona. Otro ejemplo más, y con este término los demás lo podrán ustedes mismos ver en el libro, la vesícula, por ejemplo, ¿no? La vesícula lo vemos aquí en esta imagen que nos ponen aquí, que es el patrón típico. No siempre va a ser el caso. Recuerden que las personas, los humanos, no leemos los textos de medicina cuando nos enfermamos, entonces podemos salir de lo clásico descrito en los libros. Pero la vesícula, si recordarán ustedes, está como un poco escondido dentro de mi hígado. Costado derecho, donde terminan mis costillas, hay un punto aquí donde está localizado como tal la vesícula en mi cuerpo. Y en ese lugar es donde clásicamente la vesícula me va a dar dolor, pero ese dolor muchas veces puede tener irradiación, como dijimos que está en ese lugar, pero también lo estoy sintiendo que va de ahí, irradia muchas veces a lo que es el flanco o mi espalda del lado derecho. Entonces, por eso cuando alguien nos dice tiene dolor aquí y sospecho quizás de la vesícula, muchas veces voy a preguntar, ¿tienes el dolor solo ahí o también lo estás sintiendo en otra parte? A veces nos van a decir, es que también me duele aquí del lado derecho de mi espalda. Hay algo que quiero comentar de cuidado con este punto de localizar. Como digo, los otros dibujitos los podrán ver ustedes mismos, están en ese capítulo de donde no hay doctor que mandamos en el grupo, pero hay un punto muy importante y voy a terminar lo de hoy con ese punto. En el abdomen, como en casi todas las partes del cuerpo, pero tiende a pasar mucho en el abdomen, tenemos nervios que nos dan la sensibilidad de los órganos, de los tejidos que están cruzados, ¿sí? Ese hecho de que puede recibir el órgano nervios o compartir esos nervios también con otros órganos puede hacer que no siempre voy a sentir dolor específico a un órgano, nada más en un punto. Ejemplo, el hecho de que la apendicitis, si regresamos a este dibujo arriba, uno se preguntaría, ¿pero por qué diablos una apendicitis me va a causar dolor en medio aquí del abdomen cuando sé que mi apéndice está hasta abajo a la derecha? Eso puede suceder con los órganos del abdomen. Entonces, es importante nunca casarnos nada más
con problemas del órgano o de las partes, estructuras que están en el punto donde la persona nos está diciendo que tiene dolor. Muchas veces sí nos ayuda, pero no es una regla al 100. Por eso es importante, conforme que vayamos agarrando experiencia, tener una mente abierta y decir, bueno, sé que las apendicitis muchas veces van a tener dolor en esa parte, pero también sé que algunas personas lo pueden tener en otra parte. Por eso es importante que además de preguntar de la localización, hagamos todas las otras preguntas. Si tiene fiebre, cuándo empezó, si tiene cirugías, si está relacionado o no a los alimentos, si también ha tenido diarrea. Es importante siempre integrar, porque si bien la localización, la migración del dolor y todo eso nos puede ayudar, a veces diferentes enfermedades pueden compartir ciertos patrones de dolor o diferentes órganos. O un órgano nos puede dar dolor en una parte que no está inmediatamente en el lugar donde está ubicado ese órgano, ¿no? Como siempre, todo lo del cuerpo es complejo, pues, no es blanco y negro, ¿no? Pero todo esto son como métodos que vamos a aplicar para ayudarnos, pues, a ir deduciendo poco a poco, ¿sale? Con esto llegamos más o menos a las 8. Nos faltan otras partes, o sea, aquí no termina, apenas estamos entrando en el cómo voy a ir revisando. Lo que nos falta, por ejemplo, también es ver qué vamos, ya vimos qué vamos a preguntar, ¿sí? Vamos a ver todavía qué vamos a mirar o observar, qué vamos a escuchar tanto con nada más el oído, así como con el estetoscopio. Luego, ¿qué vamos a tocar y cómo vamos a tocar con nuestras manos? Y finalmente, integrar todo esto y ver también algunos datos, como lo hicimos con el sistema respiratorio, que nos van a dar la pista de que esta persona con dolor en el abdomen puede tener un problema grave que necesita atención urgente, que siempre es importante saber, ¿sale? Esas son las cosas que seguiríamos, pues, en 2 sesiones, ¿ok? Voy a dejar de compartir pantalla para ver si tienen alguna duda o pregunta, inquietud hasta ahí, o cosas que no quedaron claras para que las retomemos la siguiente vez. Dice Mati que se tiene que retirar, pero queda atenta a la grabación y apuntes. Y Pancho, muy bien, estas semanas me he puesto a estudiar esto que estamos viendo. Qué bueno. Yo les también sugiero en el capítulo de Donde no hay doctor, por lo menos las páginas que les sugerí que leyeran, vienen una hoja de hecho que está dedicado a esto, qué preguntar a alguien cuando tiene dolor abdominal. También en el capítulo que les mandé que viene de los compañeros de IAPSEC de Chiapas, casi al final del capítulo, antes de lo de los medicamentos, viene un ejemplo de cómo hacer la entrevista médica o las diferentes etapas de lo que es la revisión de un paciente. Entonces vean estas dos y ustedes si realmente pretenden, pues, por ejemplo, revisar a personas, yo creo que los compañeros de la brigada lo hicimos en algún momento, en un cuadernito pueden hacer su propia lista, ¿no? Recoger todo esto en un formato que les sea útil y no hay ningún problema, cuando están recién haciendo esto, de tener ahí a la mano estas preguntas. Muchas veces lo traducimos en una hoja clínica que nos sirve de recordatorio también para no saltar pasos, ¿no? Pero por lo pronto pueden tenerlo ahí a la mano así. Y así es mejor, pues, para no olvidarse, pues, de algunos de los pasos. ¿Alguna duda, pregunta, compas? Hasta ahorita no. Ok. Mandib, tal vez sería bueno en EAPSEC y, bueno, muchos otros grupos realizaban después de esto un sociodrama ante gente tratando de haber aprendido a cómo analizar un caso. Tal como lo hiciste, pero
pero ahora con personas presentes. Y tal vez los compañeros de la Brigada 43 o los de Zongolica, que a veces están juntos en la misma cámara, podrían representarnos en 5 o 7 minutos en un próximo taller cómo atenderían a un enfermo que le duele el abdomen, y que ellos inventen su propio caso, su propio interrogatorio o diálogo, etcétera, etcétera. Tal vez, o sea, es una sugerencia. Sí, muy bien. Yo creo que perfecto. Si los compañeros, por ejemplo, de la brigada que están ahí en colectivo hoy, aprovechando, nos quieren hacer favor, lo que podríamos hacer, la idea sería en 2 sábados, vamos a hacer, revisar un caso. De hecho, se me ocurre quizás puede ser ese caso que Francisco nos compartió, porque va un poco con la temática, ¿no? Y ya veríamos con Víctor el formato de hacer esa sesión. Que también se trata, de hecho, yo creo que de alguien con dolor abdominal, si es que Pancho quiere, que es de una compañera de él. Y lo que podríamos hacer entonces es cuando retomamos este tema de lo que estamos viendo hoy dentro del mes, podemos empezar con los compañeros de la brigada que nos hagan este sociodrama, pues para recordarnos rápidamente en dónde vamos de ese encuentro clínico, si les parece, ¿no? Y así como recordando, y ya seguimos con el siguiente paso. Cuando hayamos visto todos los pasos, pues igual hacemos otra actividad para integrar todo, ¿no? Si les parece así. Sí, estaría bien. Pancho, ¿tú puedes hacernos favor entonces de ser la persona encargada de presentarnos el caso? Obviamente veríamos contigo y con Víctor antes de esa sesión algunas, pues un guía un poco de cómo estructurar la información, ¿no? Para que, bueno, saquemos provecho. Muy bien, díceme, bueno, sería el mismo caso que tú me estabas comentando. Sí, aquí lo platicaré con las compas. Muy bien. Entonces, vemos contigo para presentarnos ese caso y creo que será de mucho provecho porque nos va a hacer precisamente revisar varias de estas cosas, ¿no? Dentro de 2 semanas. Ok. Bueno, pues eso sería entonces por lo pronto. No sé si hay alguna otra cosa urgente o otra cosa que quieran comentar. Ok. Pues Yo eso. querría hacer Sí. es que tenía apagado. Quería hacer un comentario todavía, en este ejercicio que me parece, como muy padre de cómo vamos a verlo, de revisar a una persona cuando viene con una cosa como que le duele algo en la panza, en el abdomen, todo esto de preguntar y lo que falta, ¿no? Que me hace pensar por lo que nos pasó un poco con el caso que nos presentaba Mati a través del chat. En fin, lo que quiero decir es que es importante, creo yo, no apresurarnos cuando alguien viene a consultar que algo le está pasando, no apresurarnos ni a hacer un diagnóstico y menos todavía darle un tratamiento, sino que hay que tener como ser cauto, ser paciente y hacer primero todo este ejercicio. Me parece que el ejemplo que ponías ahorita lo dijiste de lo del apéndice, ¿no? La apendicitis. El dolor empieza en un lado y pasa tiempo y luego ese dolor se va a mover y se va a poner en otro lado, la cosa se va a ir como complicando. Si nos apresuramos, te quedas con el primer dato del dolor ahí y le das un té o le das alguna medicina para que se le quite el dolor, pensando en que ya lo resolviste, porque te apresuraste. Si no hicimos bien un interrogatorio, si no revisamos bien, nos podemos equivocar. Es que nos podemos equivocar y esa equivocación puede ser seria, así que hay que ser como paciente y buscar para tratar de estar muy seguros del diagnóstico
qué vamos a hacer, porque de eso depende lo que vayamos a hacer después. Nada más. Sí, definitivamente. Y recordar que ahorita, compas, estamos viendo como algo muy en general, por decirlo así, para justo entrenarnos a pasar por los pasos, ¿no? De ese encuentro, digamos, con la persona. Estamos viendo un síntoma nada más que es dolor. Conforme que a eso, ustedes le van agregando la información que van a revisar, repasar de las enfermedades, por ejemplo, de la vesícula, apendicitis, gastritis, y a eso también tener siempre en mente los datos de gravedad, cosas que nos van a llamar la atención y decir algo aquí está fuera de lo normal, ¿no? Todo esto, estoy de acuerdo con Víctor, que se va agregando como capas de información que complejizan la situación y podamos entonces tener más cuidado, pues, ¿no? Porque sería, pues sí, muy mala práctica decir, bueno, tiene un dolor, como digo, ahí en donde no hay doctor nos lo simplifican para ir pensando en patrones, ¿no? De que dolor, boca de estómago, úlceras, pero es solo un ejemplo, es solo para ilustrar el punto de que un conocimiento de la anatomía nos puede ayudar a orientarnos, más sin embargo no es la única parte pues del análisis, ¿no? Entonces eso es súper importante. Por eso vamos a requerir así varias sesiones y también ustedes las lecturas. Voy a tratar de ir buscando también videos así después de la sesión para que consoliden un poco el conocimiento y así ir como estando un poco más seguros pues de lo que estamos viendo, sabiendo, analizando, ¿no? Pero sí, justo muy de acuerdo con el punto. ¿Algo más? No, ok, muy bien. Pues bueno, estoy orgullosa porque estamos terminando a la hora que dijimos y así lo vamos a hacer disciplinados en eso, pues para que no nos agüitemos, ¿no? Excelente. Pues bueno, entonces Víctor, me comunicaré contigo y con Pancho para ver cómo estructuramos la siguiente sesión y ya si hay que mandar info a los demás compas antes para que se preparen, pues lo hacemos, ¿no? Pero bueno, no mientras, pues un abrazo grande a todas, todos y nos vemos. Igualmente. Miren, Gracias. compañeros, Todos. Gracias. compañeros, Sí, miren, nada más una disculpa. Hay veces que aquí en el pueblo falla la señal. Hace 15 días no nos pudimos comunicar estábamos completamente pues sin señal, que fue el motivo porque no estuvimos, pero ahorita sí hay forma de estar. Para dentro de 15 días aquí estaremos, pues igual, ¿no? Al pendiente de lo que esté ocurriendo. Ustedes saben que aquí en el municipio de Tizla está un poco complicado el asunto, y pues aquí estamos Sí. para compartir con ustedes y seguir aquí con la escuelita. muy bien, compañero. Eso también, bueno, abusando un poco, sí es importante los compas, yo creo que sepan, ¿no? Que las cosas en Tixla están bastante pesadas ahorita. Entonces, estar pendientes pues de los compas también, ¿no? Y ustedes si necesitan algo, cualquier cosa, profe, pues ya sabe que aquí estamos. Pero sí, para que estemos enterados. Bueno. Exactamente, nos llegó la noticia de otras comunidades de Tistla y Sí, compañeros, ojalá que tengamos información directa pronto y que lo podamos platicar. Gracias. Que estén muy bien. muy bien, hasta luego. Hasta luego. Luego, buenas noches. Buenas noches.